Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los juegos de Xbox más esperados de 2021-2022. Our sins have borne. Para esta lista veremos los videojuegos de Xbox que deberías tener en cuenta durante 2021 y 2022. ¿Qué título de Xbox te hace más ilusión jugar? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. State of Decay 3. A pesar de que State of Decay 2 no tuvo el mismo éxito de crítica que el primer juego, fue lo suficientemente exitoso como para que Microsoft comprara Undead Labs y garantizara un tercer juego de la franquicia de horror de supervivencia. Sin embargo, no se sabe mucho sobre State of Decay 3 hasta el momento de este video. Aparte del hecho de que lo veremos en PC y Xbox Series XS, solo esperamos que Undead Labs se dé cuenta de lo que falló en el segundo juego, amplíe lo que hizo que el original fuera tan bueno y que no tenga tantas fallas. Número 9. Forza Motorsport 8. Aunque hemos estado disfrutando del gran éxito que es Forza Horizon 4 de 2018, casi nos olvidamos de la serie principal de Forza Motorsport. No ha habido una nueva entrega desde Forza Motorsport 7 en 2017, lo que significa que esa parte de la franquicia no ha estado presente en varios años. Pero parece que la empresa desarrolladora Turn 10 Studios quiere tomarse su tiempo con la octava entrega para mostrar las capacidades del Xbox Series XS. Por ahora solo tenemos noticias de que se han enviado invitaciones para probar el juego. A juzgar por esto, Turn 10 tiene que estar en la fase de perfeccionamiento, lo que significa que podríamos ver su lanzamiento antes de finales de este año o principios de 2022. Número 8. Avowed. Turn heroes into queens and kings. And decimated our foes. Desde Fallout New Vegas y South Park The Stick of Truth hasta Pillars of Eternity y The Outer Worlds, Obsidian Entertainment se ha consolidado como el estudio al que acudir en busca de grandes juegos de rol. I am the Wizard King, but the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Además del juego de supervivencia Grounded, Obsidian ha estado trabajando duro en el desarrollo de Avowed, que a juzgar por el tráiler anunciado, se parece inquietantemente a Elder Scrolls. No se ha mostrado mucho desde que se reveló en julio de 2020, pero estamos emocionados por otro mundo de gran imaginación creado por las mentes de Obsidian. Muestren a todos de nuevo cómo se hace, chicos. Our sins have borne. Número 7. Nobody Saves the World. Si has jugado a Tales from Space, Subvert o cualquiera de los juegos de Guacamelee, probablemente estés ansioso por el próximo título de Drinkbox Studios, que llegará en exclusiva a PC y Xbox Series XS. En Nobody Saves the World, los jugadores mezclan formas y habilidades mientras exploran nebulosas mazmorras. Puedes pasar de algo tan simple como una rata o un guardabosques a caballo con arco o un mágico culturista. Se trata de una encantadora y divertida versión de los géneros de mazmorras y calabozos, y conociendo el nivel de calidad que Drinkbox busca, seguro que será un gran juego. Número 6. The Gunk. What we got? Another good-for-nothing space rock? Wow. No esperaríamos que un juego llamado The Gunk fuera tan atractivo visualmente. Sin embargo, aquí lo tenemos. De Image and Form Games, los creadores de la franquicia SteamWorld, llega un juego de disparos en tercera persona en el que debes limpiar un hermoso planeta de la infección titular.
The Gunk parece que aprovechará al máximo las capacidades del Xbox Series XS utilizando una velocidad de fotogramas fluida, efectos visuales particularmente impresionantes y mucho más. Este juego exclusivo de Xbox es supuestamente el mayor juego de Image & Form hasta la fecha y no podemos esperar a tenerlo en nuestras manos cuando se lance en septiembre de este año. Número 5. Everwild. We all sense it. But only a few truly feel it. Durante un tiempo parecía que Rare nunca iba a recuperar la magia que tenía la compañía en los 90. Sin embargo, con Sea of Thieves siendo más grande que nunca, podríamos estar viendo una nueva era de Rare, y todo depende de lo bien que funcione su próximo título. Everwild parece aspirar a un objetivo similar al de Sea of Thieves, en el sentido de que los jugadores puedan explorar un mundo de maravillas, misterios y en este caso sentirse en contacto con la naturaleza. Todavía no se ha mostrado la jugabilidad, pero si Rare aprendió la lección del desastroso lanzamiento del juego pirata, sabrá lanzar Everwild como un paquete completo y único. Número 4. La saga de Senua, Hellblade 2. Hellblade: Senua's Sacrifice fue una de las más grandes sorpresas que salieron en 2017, y es aún más impactante el hecho de que Ninja Theory esté haciendo una secuela exclusiva para PC y Xbox Series XS. El primer juego fue realmente increíble con su emocionante combate, su historia bien escrita y su magnífica actuación de voz, lo que hizo que Ninja Theory ganara varios premios. Con el equipo utilizando el nuevo Unreal Engine 5, estamos deseando ver qué tipo de enfrentamientos y momentos locos nos depara Hellblade 2. Y esperamos que la historia sea igual de desgarradora. Con un tráiler que se mostró en 2019, puede que no pase mucho tiempo antes de que nos reunamos con Senua. Número 3. Fable. The world is filled with stories of legendary heroes. El pobre Fable entró en una espiral descendente tras los desastrosos Fable Heroes y Fable The Journey, y ahora ha llegado al punto de ser uno de los títulos más oscuros de Xbox. Por eso nos alegramos tanto en julio de 2020 cuando Microsoft anunció que reiniciaba la serie. Y lo mejor, Playground Games dirige el proyecto. Teniendo en cuenta lo mucho que se divirtió y emocionó el estudio en Forza Horizon 4, tenemos toda la confianza en que esto podría ser suficiente para revitalizar el interés del público en la propiedad intelectual. Esperemos que no pase mucho tiempo antes de que podamos volver a visitar el mundo de Albion. Not all stories have happy endings. But yours has yet to be written. Número 2. Psychonauts 2. Where are we? It's a quiet place. Sinceramente, parece que llevamos hablando de este juego siempre. ¿Cuántas veces hemos puesto este título en listas como esta? Bueno, esperemos que esta sea la última. A principios de este año, el director Tim Schafer puso al día al público sobre el progreso, afirmando que el videojuego estaba recibiendo algo de pulido. Y en abril, la cuenta de Twitter de Double Fine confirmó que el juego estaba en estado jugable y que saldría a la venta antes de finales de este año. Por fin vamos a poder explorar más locuras psíquicas. Bueno, es hora de volver a jugar al juego original. Antes de revelar nuestra selección más esperada, que probablemente sea obvia, aquí hay algunas menciones honoríficas. 12 Minutes, alucinante, salvaje y con un gran reparto de voces. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. Scorn, como si Doom y Ridley Scott tuvieran un bebé, sin el insano juego de disparos.
Perfect Dark, el legendario FPS de Rare, regresa. Did you find the answers you were looking for, Agent Dark? Not yet. As Dusk Falls, hecho por veteranos de BioWare, Quantic Dream, Sunny London y Pixar. All my life, I've been scared of the shadows. But now, I'm finally ready to step into the light. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Halo Infinite. Let me see what I can find. Cannons first. When I get back, we can look. Together. Sí, sabemos que hemos metido este juego en varias listas negativas, pero mentiríamos si dijéramos que no estamos emocionados por este. Halo ha estado inactivo durante mucho tiempo, bueno, al menos los juegos principales. A pesar de los evidentes fallos técnicos y gráficos, la demo que vimos en 2020 parecía increíblemente divertida de jugar. No solo se trata de un juego de disparos tan ajustado como el que esperábamos de Halo, sino que ahora el jefe tiene un gancho para balancearse por el campo de batalla y agarrar a los enemigos. Si sumamos esto al hecho de que el juego estará disponible en Game Pass el día del lanzamiento y que el modo multijugador será de acceso gratuito, es posible que Infinite se convierta en un gran éxito. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.